Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo, listos para sumergirnos juntos en un nuevo misterio, en una nueva historia que estoy segura los va a mantener pegados a la pantalla. Hoy vamos a adentrarnos en la vida, aparentemente perfecta, de una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no vamos a hablar de su romance, que ya conocemos todos, sino de algo mucho más intrigante. Algo que involucra a sus familias, a sus pasados y a secretos que, al parecer, podrían estar mucho más entrelazados de lo que imaginamos. Prepárense porque hoy vamos a destapar algunos rumores, vamos a analizar datos y sobre todo, vamos a especular un poquito, siempre con respeto, claro está, sobre la posibilidad de que las familias de Kerem y Hande escondan algo. Algo que podría cambiar la forma en que vemos a esta pareja dorada. Así que si les gustan los chismes jugosos, las teorías conspirativas de las buenas, y les apasiona el mundo del corazón turco, este es su vídeo. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y únanse a nuestra gran familia. Prometemos traerles siempre contenido interesante, divertido y sobre todo, muy bien investigado. Ahora sí, vamos a empezar a desentrañar este misterio. Muy bien, vamos a ponernos en contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Su talento, su carisma y por supuesto, su innegable química en pantalla los catapultaron a la fama mundial gracias a la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. Su romance en la vida real, que surgió durante el rodaje de la serie, no hizo más que alimentar la pasión de sus fans, convirtiéndolos en una de las parejas más seguidas y queridas del momento. Pero como decíamos al principio, detrás de esta imagen de perfección y felicidad, podría haber algo más. Algo que se remonta a sus familias, a sus orígenes y a ciertas coincidencias que han llamado la atención de muchos observadores. Y es que si analizamos un poco más a fondo las historias de vida de Kerem y Hande, nos encontramos con algunos detalles que podrían sugerir que sus familias tienen una conexión más profunda de lo que se ha revelado públicamente. Vamos a empezar por Kerem. Kerem Bürsin nació en Estambul, pero su infancia y adolescencia transcurrieron en diferentes países debido al trabajo de su padre. Vivió en Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, lo que le proporcionó una visión multicultural y una gran facilidad para los idiomas. Su padre, Pamir Bürsin, es ingeniero y su madre, Idem Bürsin, es ama de casa. Hasta aquí todo parece bastante normal, ¿verdad? Sin embargo, si investigamos un poco más sobre la familia Bürsin, nos encontramos con algunos datos interesantes. Por ejemplo, se sabe que la familia Bürsin tiene una larga tradición en el mundo de los negocios y la ingeniería. Algunos de sus antepasados fueron figuras importantes en la industria turca, lo que sugiere que Kerem proviene de una familia con una sólida posición económica y social. Pero más allá de eso, hay rumores que apuntan a que la familia Bürsin ha estado involucrada en ciertos proyectos empresariales que, digamos, no son de dominio público. Proyectos que involucran inversiones en el extranjero y conexiones con figuras influyentes en el ámbito político y económico. Ahora pasemos a Hande Erçel. Hande nació en Bandırma, Turquía. Su padre, Kaya Erçel, es empresario y su madre, Aylin Erçel, falleció en 2019 después de una larga batalla contra el cáncer. Hande ha hablado en numerosas ocasiones sobre el gran amor y admiración que sentía por su madre, y su fallecimiento fue un golpe muy duro para ella. Hande tiene una hermana mayor, Gamze Erçel, que también es conocida en el mundo del espectáculo turco como influencer y diseñadora. La familia Erçel, a diferencia de la familia Bürsin, no proviene de una larga tradición empresarial o industrial. Sin embargo, el padre de Hande, Kaya Erçel, ha logrado construir un exitoso negocio en el sector del comercio, lo que le ha permitido asegurar el bienestar de su familia y apoyar la carrera de sus hijas. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Al parecer, Kaya Erçel también ha estado involucrado en ciertos proyectos empresariales que lo han puesto en contacto con personas influyentes en el mundo de los negocios y la política. Algunos rumores sugieren que Kaya Erçel ha colaborado con empresas extranjeras en proyectos de inversión en Turquía, y que estas colaboraciones podrían haberle abierto puertas a círculos de poder a los que no habría tenido acceso de otra manera. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos a Kerem, que proviene de una familia con una larga tradición en los negocios y la ingeniería, con rumores sobre proyectos empresariales no tan públicos. Y tenemos a Hande, cuyo padre ha construido un exitoso negocio y ha estado involucrado en proyectos de inversión con empresas extranjeras. Empiezan a ver la conexión. Pero la cosa no termina ahí. Si analizamos un poco más las trayectorias profesionales de los padres de Kerem y Hande, nos encontramos con algunas coincidencias que resultan, como mínimo, curiosas. Por ejemplo, se sabe que tanto Pamir Bürsin como Kaya Erçel han trabajado en proyectos que involucran el sector de la energía.
Pamir Bursin, como ingeniero, ha participado en la construcción de infraestructuras energéticas en diferentes países, mientras que Kaya Ercel ha invertido en proyectos relacionados con la energía renovable en Turquía. Esta coincidencia por sí sola no sería suficiente para afirmar que las familias de Kerem y Hande esconden algo. Sin embargo, cuando la combinamos con otros datos y rumores, empieza a tomar forma una teoría mucho más intrigante. Y es que, según algunas fuentes, los proyectos energéticos en los que han participado los padres de Kerem y Hande podrían estar relacionados con una serie de inversiones extranjeras que han sido objeto de controversia en Turquía. Inversiones que han sido criticadas por su impacto en el medio ambiente y por su falta de transparencia. Ahora, no estamos diciendo que los padres de Kerem y Hande hayan hecho algo ilegal o inmoral. Simplemente estamos planteando la posibilidad de que sus actividades profesionales estén relacionadas de alguna manera con ciertos intereses económicos y políticos que podrían explicar la conexión entre sus familias. Una conexión que hasta ahora ha permanecido oculta a la opinión pública. Pero vamos a ir un paso más allá. Además de las coincidencias en sus trayectorias profesionales, también hay rumores que apuntan a que las familias de Kerem y Hande han coincidido en ciertos eventos sociales y empresariales. Eventos a los que supuestamente han asistido de forma discreta, sin llamar la atención de los medios de comunicación. Algunos testigos afirman haber visto a Pamir Bursin y Kaya Ercel conversando en estos eventos, lo que sugiere que podrían tener una relación de amistad o de negocios. Estos rumores, por supuesto, no han sido confirmados por ninguna de las partes involucradas. Sin embargo, su existencia plantea una pregunta interesante: ¿es posible que Kerem y Hande se conocieran desde antes de coincidir en el set de Senkalkap? ¿Es posible que sus familias ya tuvieran una relación previa que facilitó su encuentro y su posterior romance? Esta teoría, por supuesto, es pura especulación. Pero si la analizamos con detenimiento, podría tener cierto sentido. Después de todo, el mundo del espectáculo turco es relativamente pequeño, y es muy común que las familias de los actores y actrices se conozcan entre sí. Además, si las familias de Kerem y Hande tienen intereses económicos y políticos en común, es lógico pensar que hayan coincidido en ciertos círculos sociales y empresariales. Pero volvamos a la serie que los unió, Senkalkap. ¿Podría haber sido algo más que una simple coincidencia? ¿Podría haber existido alguna influencia detrás de cámaras para que Kerem y Hande fueran elegidos como protagonistas? Algunos rumores sugieren que los productores de la serie estaban buscando una pareja que tuviera una buena química en pantalla, pero también que proviniera de familias con una buena reputación y una sólida posición social. Y en este sentido, Kerem y Hande encajaban a la perfección. No estamos afirmando que la elección de Kerem y Hande como protagonistas de Senkalkap fuera una decisión premeditada por sus familias. Pero sí estamos planteando la posibilidad de que sus orígenes y sus conexiones familiares hayan jugado un papel importante en su éxito profesional. Después de todo, en el mundo del espectáculo, como en muchos otros ámbitos de la vida, las conexiones y las relaciones personales pueden marcar la diferencia. Además, hay que tener en cuenta el impacto mediático que tuvo el romance de Kerem y Hande. Su relación se convirtió en un fenómeno global, generando una gran cantidad de noticias y comentarios en las redes sociales. Esto sin duda benefició a la serie Senkalkap, que se convirtió en un éxito internacional. ¿Es posible que las familias de Kerem y Hande hayan sido conscientes de este potencial mediático y hayan apoyado, de alguna manera, su relación? Es difícil saberlo con certeza. Pero lo que sí es evidente es que el romance de Kerem y Hande fue un gran negocio para todos los involucrados. Para ellos, que vieron cómo su fama se disparaba a nivel mundial. Para los productores de Senkalkap, que cosecharon un gran éxito gracias a la serie. Y posiblemente también para sus familias, que vieron cómo su imagen pública se beneficiaba de esta relación. Ahora bien, ¿qué pasó después de la ruptura de Kerem y Hande? Como todos sabemos, su romance llegó a su fin en 2022, dejando a sus fans devastados. Las razones de su ruptura nunca fueron reveladas públicamente, pero se especuló con que podría haber habido diferencias irreconciliables entre ellos. Algunos rumores apuntaban a que Kerem quería centrarse en su carrera internacional, mientras que Hande prefería seguir trabajando en Turquía. Otros rumores sugerían que podría haber habido terceras personas involucradas en la ruptura. Pero ¿podría haber habido algo más detrás de su separación? ¿Podría haber sido que las familias de Kerem y Hande decidieron que su relación ya no era beneficiosa para sus intereses? Es una posibilidad que no podemos descartar. Después de todo, si las familias de Kerem y Hande tenían intereses económicos y políticos en común, es lógico pensar que también tuvieran una opinión sobre su relación. Y si, por alguna razón, consideraron que su romance ya no era conveniente, podrían haber influido en su decisión de separarse. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No tenemos pruebas concretas que demuestren que las familias de Kerem y Hande influyeron en su ruptura.
Pero si tenemos una serie de coincidencias y rumores que nos hacen pensar que su relación podría haber sido algo más que un simple romance. Y ahora, llegamos al punto crucial de este vídeo, ¿qué ocultan realmente las familias de Kerem y Hande? ¿Cuál es el secreto que podría estar detrás de su conexión? La respuesta, lamentablemente, no la tenemos. Pero sí podemos plantear algunas hipótesis. Una de las hipótesis es que las familias de Kerem y Hande están involucradas en ciertos negocios que no son de dominio público. Negocios que podrían estar relacionados con el sector de la energía, la construcción o las inversiones extranjeras. Negocios que podrían estar sujetos a ciertas regulaciones y que podrían ser objeto de controversia. Otra hipótesis es que las familias de Kerem y Hande tienen una relación de amistad o de negocios que se remonta a muchos años atrás. Una relación que podría haber facilitado su encuentro y su posterior romance. Una relación que podría haber influido en su éxito profesional. Y una tercera hipótesis es que las familias de Kerem y Hande son conscientes del impacto mediático de su relación y han utilizado este impacto en su beneficio. Una relación que podría haber sido, en parte, una estrategia de marketing para mejorar su imagen pública y promover sus intereses económicos. Cualquiera que sea la verdad, lo cierto es que las familias de Kerem y Hande esconden algo. Algo que podría cambiar la forma en que vemos a esta pareja dorada. Algo que podría revelar una faceta mucho más compleja y oscura de su historia. Y hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones y rumores. No tenemos pruebas concretas que demuestren que las familias de Kerem y Hande esconden algo. Pero sí tenemos una serie de coincidencias y datos que nos hacen pensar que su relación podría ser algo más que lo que vemos en la superficie. Gracias por acompañarnos un día más en nuestro canal. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la posible conexión secreta entre las familias de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que este es solo un punto de vista y que la realidad podría ser muy diferente. Lo importante es mantener una mente abierta y no creer todo lo que vemos en los medios de comunicación. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que las familias de Kerem y Hande esconden algo? ¿Tienen alguna teoría sobre cuál podría ser su secreto? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus conocimientos. Y por último, pero no menos importante, les pido que nos ayuden a seguir creciendo en este canal. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido interesante, divertido y, sobre todo, muy bien investigado. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.